Ian-Ko no tuvo la reencarnación épica que muchos sueñan. Nada de un sistema todopoderoso dándole hacks, ni de un sabio anciano revelándole secretos del universo. Simplemente despertó un día en un mundo nuevo con una habilidad llamada manipulación del agua. Sonaba bonito, pero no se limitaba a jugar con charquitos, ese poder le permitía domesticar a las bestias más feroces del océano, convertirlas en sus mascotas y, si le daba la gana, evolucionarlas hasta transformarlas en auténticas pesadillas marinas. Pero antes de todo eso, hubo un momento de calma. Una tierra lejana, un amanecer dorado, una brisa helada llenándole los pulmones, y él, de pie, mirando el horizonte como si fuera la primera vez que veía algo tan jodidamente hermoso. Se sintió en paz, hasta que una voz lo sacudió, la voz de su padre. El sonido lo golpeó de lleno, como si hubiese pasado una eternidad sin oírlo, y, sin pensarlo, corrió hacia él. No sabía por qué, solo sentía que debía hacerlo. Pasaron la mañana en el lago, sacando redes y comprobando la pesca del día. Una rutina, aburrida incluso, pero algo en ese día era diferente. Se rieron como idiotas cuando un cangrejo le atrapó el pie, su padre casi se ahoga de tanto reír mientras comía. Dejaron marcas en la madera del bote sin razón, haciendo cosas estúpidas y sin sentido. Por un rato, Ian-Ko olvidó todo lo demás. Ni siquiera se dio cuenta de lo rápido que pasó el día hasta que el sol empezó a caer. Antes de volver, se quedaron un poco más en la orilla, dejando que el momento se alargara. Fue entonces cuando lo vio, una carpa roja deslizándose en el agua, con escamas que brillaban a la luz menguante. Un hallazgo raro y especial. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua. Error. El pez desapareció en cuanto tocó la superficie. Y no solo eso, todo lo demás se desvaneció. No había peces, ni vida alguna. El agua, que antes lo envolvía con su familiar frescura, se convirtió en una trampa fría y vacía. Algo invisible lo sujetaba, impidiendo que avanzara. Su pecho se oprimió, su cuerpo se volvió plomo, y en su mente solo resonaba una súplica silenciosa: «Padre, sácame de aquí». Pero el mundo se oscureció. Y entonces, despertó. El lago había desaparecido. Su padre también. En su lugar, dos extraños lo miraban con una mezcla de satisfacción y sadismo. En ese instante, todo encajó. Nada de aquello había sido real, había sido un jodido sueño. La verdad apestaba. Estaba atado, capturado como un perro callejero. Sand lo había vendido, usándolo como carnada para atraer a un monstruo acuático. Jodido Sand. Sabía que su sonrisa era falsa. Pero Ian-Ko no era una víctima indefensa, no en esta vida. Porque esta no era su primera vez. Llevaba un mes en este mundo, desde que tomó el cuerpo de un pobre diablo que había muerto enfermo. Su madre había muerto al darlo a luz, su padre lo había criado solo, y hacía apenas 3 meses, también lo había perdido a él. Triste historia, pero ahora era su historia. Los recuerdos, el dolor, la soledad, todo se había pegado a su alma como una maldita sombra. No le tomó mucho adaptarse. Aprendió rápido. Este mundo no era normal. Aquí, la gente podía entrenar hasta romper los límites humanos. Se llamaban cultivadores, guerreros que moldeaban su propio poder. Pero no solo los humanos podían evolucionar. Los animales también, y cuando lo hacían, se convertían en bestias míticas. Y, hablando de desgracias, justo debajo de ellos, algo estaba despertando. Incluso Sand, con todos sus años de experiencia como cultivador, sintió las piernas flojear en cuanto vio a la bestia. Esperaba encontrarse con un bicho de medio metro, una molestia manejable, pero la información resultó estar completamente jodida. La criatura emergió de las profundidades y la barca casi se volteó por la pura presión del agua. No era solo grande, era descomunal, el tipo de monstruo que convierte a los hombres en bocadillos y a los barcos en astillas. Pero Sand no era de los que se rinden sin pelear. 10 jodidos años de entrenamiento no le permitirían dejarse mandar al otro barrio por un monstruo acuático. En cuanto la bestia se lanzó, él respondió desatando su técnica más poderosa. No sirvió de una mierda. Madre mía, el bicho era gigantesco. Sus fauces solas superaban la estatura de Sand, y antes de que pudiera comprender su propia insignificancia, fue tragado como si fuera un aperitivo. La barca explotó en pedazos con el impacto. El viejo se cagó en todo. Esto no estaba en el plan. No se suponía que muriera allí, al menos no así. Necesitaba una salida. Rápido. Y entonces se le ocurrió su gran idea. Sin pensarlo 2 veces, apuñaló la mano de Ian-Ko y lo empujó al agua en una distracción de emergencia. La sangre se esparció en el agua como una invitación escrita en rojo.
Para empeorar las cosas, Lian Ku seguía atado y su cuerpo se hundió como una piedra. Pero él no iba a morir como un maldito peso muerto. Se retorció, forcejeó contra las cuerdas y, al ver que nada funcionaba, mordió. Sus dientes rasgaron las fibras, desgarrándolas con pura desesperación. No fue rápido, no fue fácil, pero después de unos agonizantes momentos, se soltó. Y justo cuando parecía que lo peor había pasado, se dio cuenta de otro problema: se estaba quedando sin aire. Estaba demasiado profundo, la luz de la superficie se desvanecía y la negrura lo devoraba. Su cuerpo llegó al límite, y entonces, la visión volvió. El brazo de su padre se extendía hacia él. Sabía que no era real, pero su cuerpo no lo comprendía. Instintivamente, su mano se alargó, y en lugar de encontrar vacío, tocó algo sólido. Un tronco. No cualquier tronco, sino el de la barca de su padre, en el que habían tallado sus rostros años atrás. Una ola de emociones lo atravesó: gratitud, alivio, y un destello de calidez, incluso en medio de aquella gélida oscuridad. Su padre lo había salvado una vez más. Pero el momento duró poco. La sangre ya se había esparcido, y el monstruo la hurió. Antes de que pudiera reaccionar, algo lo mordió. Un dolor ardiente recorrió su pierna y, en un instante, fue arrastrado hacia el abismo. El agua presionaba su pecho, la luz se desvanecía por completo, y entonces la vio. Un cementerio submarino. Cuerpos. Cientos, quizás más. Botes destrozados, astillas flotando entre sombras. Tesoros, brillando como una cruel broma en la oscuridad. No había salida. No había escapatoria. No había intentado todo, pero ahora era obvio: aquí terminaba su historia. Con lo último de su aliento, cerró los ojos y susurró una disculpa. Lo siento, padre. Nos veremos pronto. Pero el monstruo no tenía tiempo para sentimentalismos. Lo estampó contra el suelo como si fuera un maldito juguete roto. El dolor explotó en su cuerpo, y entonces algo cambió. Su sangre flotó en el agua, y tocó algo antiguo. Algo olvidado, enterrado bajo los restos. Un caldero de agua. Y dentro de él, algo despertó. Y entonces, el poder lo atravesó. No de forma lenta ni con ceremonias, sino como un golpe, un latigazo de energía que se adueñó de su cuerpo, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Algo extraño pero jodidamente familiar. Se adaptó a él al instante, otorgándole una comprensión instintiva, casi como un sistema de juego. La idea lo golpeó justo cuando una pantalla translúcida apareció ante sus ojos. Nueva habilidad adquirida: control del agua. Manipula las corrientes a voluntad. Permite respirar bajo el agua. Otorga movilidad absoluta en el entorno acuático. El cambio fue inmediato. El agua dejó de ser su enemiga y se convirtió en su dominio. Sus heridas se cerraron, su cuerpo se fortaleció, y de repente, era como si estuviera de pie sobre suelo firme. La resistencia del agua había desaparecido para él, ahora era un jodido dios submarino. Pero la celebración duró apenas un suspiro. La bestia volvió a atacar. Una masa de músculos y dientes se lanzó contra él, lista para tragarle entero. Pero esta vez, Lian Ku ya no era un saco de carne flotante. Con un pensamiento, el agua se torció y rugió, atrapando a la criatura en pleno movimiento y suspendiéndola, como si la gravedad hubiera dejado de existir. En ese instante, lo sintió: poder. Crudo. Absoluto. Aquí abajo, él no tenía límites. Pero la realidad pronto le recordó que era nuevo en esto. El monstruo luchó, su fuerza descomunal quebró el inexperto control de Lian Ku. Con un chasquido de agua, la bestia se liberó y volvió a la carga. Sin embargo, él también se volvió rápido, deslizándose por el agua con una facilidad sobrehumana, esquivando el ataque como si toda su vida hubiera sido un ensayo para ese momento. Bien, moverse estaba cubierto. Ahora solo faltaba matar al bicho. Justo cuando esa idea se le cruzó, el sistema respondió. Nueva habilidad adquirida: dominación de sangre. Usa sangre propia para inscribir runas antiguas. Permite formar contratos con bestias acuáticas. Lian Ku sintió su pulso acelerarse. Esto era exactamente lo que necesitaba. El plan se formó en su cabeza en un instante. Cuando la bestia se lanzó nuevamente, él la detuvo con su control del agua, ganándose el tiempo necesario para que su propia sangre flotara en el agua. Con precisión milimétrica, dibujó las runas, formando un talismán de dominación de sangre. En cuanto el monstruo rompió su agarre, Lian Ku se deslizó alrededor de su forma titánica y estampó el talismán en su cabeza. Pero sellar un contrato no era tan sencillo como apretar un botón. Era una batalla de voluntades.
El bicho luchó con todo su poder. El impacto fue brutal, un golpe espiritual que paralizó su cuerpo y nubló su visión. Por un instante, sintió que su propia existencia se desmoronaba. La bestia estaba ganando. Ahí estaba el problema, Lian Ku tenía dos vidas encima. Dos almas. Y en el preciso momento en que dejó de resistirse y empujó de vuelta, el equilibrio se rompió. Su energía espiritual arrolló a la bestia, y en cuestión de segundos, ésta se rindió. El contrato se selló. Cuando Lian Ku emergió a la superficie, su primer aliento fue como renacer. El aire llenó sus pulmones y, por primera vez desde que toda esta mierda comenzó, pudo respirar en calma. La bestia salió tras él, pero ya no era su enemiga. Sus ojos lo miraban con una nueva reverencia, le pertenecía. Sin embargo, había un inconveniente. No podía pasearse por el pueblo con un jodido caijo a su lado. Así que le ordenó quedarse en las profundidades, en su guarida, listo para ser invocado cuando lo necesitara. La conexión espiritual entre ambos aseguraba que, al llamarlo, la bestia acudiría sin falta. Era un buen lugar para esperar, porque él aún tenía asuntos pendientes en la superficie. A la mañana siguiente, el viejo que lo había lanzado al agua apareció en el pueblo. No traía condolencias. Asumió que Lian Ku estaba muerto. Y si el chico estaba muerto, su fortuna quedaba disponible. En su mente, esto era compensación por el fracaso de la misión, Sao había muerto, y alguien tenía que pagar por ello. Con esa idea en mente, se dirigieron directamente a la casa de Lian Ku. No tocaron ni pidieron permiso, simplemente patearon la puerta como si fueran los dueños, esperando encontrar una habitación vacía. En su lugar, se quedaron congelados. Allí, de pie como si nada hubiera pasado, estaba Lian Ku. El grupo entero se quedó mirando, atónito, con la mente intentando procesar lo imposible. Pero la sorpresa no duró mucho. El rostro de Stuargen se torció en una mueca de pura rabia. No era tanto que Lian Ku estuviera vivo, ya no importaba, sino que el viejo imbécil había fallado en verificar bien los hechos. Zeng ya había decidido a quién culpabilizar por el desastre, y alguien tenía que pagar por la cagada monumental que fue su plan. Sin dudarlo, dio la orden. Atrápenlo. Denle una lección. La razón oficial era que la muerte de Sao les había costado una fortuna, la verdadera justificación era que Zeng no iba a asumir la culpa de nada. Y, qué conveniente, Lian Ku estaba ahí mismo para cargar con todo. Pura mierda, sin duda. Pero Lian Ku no iba a tragárselo en silencio. Sin pestañear, devolvió la acusación, señalando al viejo traicionero como el verdadero culpable. Sin embargo, el bastardo no se dejó acorralar tan fácilmente. Era un perro viejo, y en lugar de defenderse, cambió la narrativa. ¿Cómo es posible que un mocoso cualquiera regrese con vida? A menos que estuviera trabajando con el monstruo. Con esa sola frase, la acusación dio un giro. Ahora Lian Ku no era solo un problema, era una maldita abominación, el que controlaba a la bestia, el que supuestamente causó la muerte de Sao. Mentira tras mentira, pero Lian Ku ya había oído cosas peores. Había crecido huérfano en su vida pasada y sabía lo que era ser tratado como una maldición andante. Decían que los huérfanos sobaban, que estaban malditos, que siempre traían problemas, y sin importar lo que hiciera, esa etiqueta nunca se borraba. Una cosa estaba clara, él no era de los que se dejan pisotear. No antes, no ahora y nunca, menos por un cabrón que ya había perdido hasta los dientes. Así que, con un aire de caballero de buen corazón, decidió ayudar a que ese viejo perdiera aún más. Sin dudarlo, se lanzó sobre él, empujándolo con la fuerza suficiente para hacerlo tambalear, y luego dirigió su mirada a un recipiente de agua cercano. ¿Quieren ver un monstruo? Parecía decir con su actitud. El agua se alzó, retorciéndose como una serpiente viva a su alrededor. La rabia afiló su enfoque y, por un segundo, estuvo listo para enterrarlos a todos en el suelo. Pero justo cuando estaba a punto de desatar el infierno, irrumpió en la escena el jefe de la aldea. La voz del anciano cortó el caos como un cuchillo, cargada con un peso que ni siquiera Stuargen se atrevió a ignorar. Aunque el viejo podía parecer un simple anciano, poseía una autoridad real, y eso significaba que Zeng no podía hacer ni una maldita cosa. El bastardo tuvo que ceder, pero antes de marcharse lanzó al jefe una mirada llena de veneno. Mi maestro Sao sabrá de esto. Una amenaza vacía. El viejo Jini se inmutó, sabía que incluso el maestro de Zeng terminaría inclinándose ante él. Con eso, el asunto se dio por concluido. Lian Ku exhaló lentamente, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento hacia el jefe de la aldea, y salió del lugar sin decir una palabra más. Pero no se engañaba, esto aún no había terminado.
Esto no iba a acabar aquí. Lian Ku sabía que situaciones como esta se repetirían una y otra vez a menos que hiciera algo al respecto. Así que tomó una decisión: si quería sobrevivir en este mundo, tenía que exprimir su sistema hasta la última gota y volverse más fuerte. Rápido. Fue entonces cuando notó algo raro: su esencia acuática estaba aumentando. Al principio, no tenía ni puta idea de por qué, pero luego le cayó la ficha: era por su mascota. Intrigado, esperó hasta el anochecer para regresar al lago. Activó su vínculo espiritual y llamó a su bestia. Cuando finalmente emergió, era del tamaño de un maldito peluche. Por un segundo, se quedó mirándola, completamente desconcertado, a punto de lanzar una avalancha de preguntas, cuando el sistema intervino para explicarle que, gracias al contrato, las bestias podían ajustar su tamaño a voluntad para ahorrar energía. Tenía sentido, pero no estaba allí para maravillarse con los trucos de fiesta de su mascota. Lo que le interesaba era de dónde provenía esa esencia acuática. Muéstrame el camino. El croc se lanzó al agua de inmediato, y Lian Ku lo siguió. La bestia lo guió cada vez más profundo, atravesando los oscuros y turbios caminos del lago hasta llegar a una cueva oculta bajo el agua. Y cuando Lian Ku puso un pie dentro, se le abrieron los ojos como platos. El suelo estaba cubierto de plantas espirituales legendarias, que brillaban débilmente con energía espiritual pura. Extendió la mano y, al rozar una de ellas con los dedos, el sistema reaccionó al instante. Absorber recurso espiritual. ¿Un maldito Dutrop? Ni pensarlo. Los materiales espirituales eran oro puro en este mundo. Plantas como estas tardaban años en absorber energías extraordinarias, volviéndolas incalculablemente valiosas. Se decía que en la mansión Sao, en su patio trasero, había un estanque helado donde crecían unas vides tan raras y poderosas que el maestro Sao las usaba para comprar la lealtad de los cultivadores. Así de valiosas eran. Y aquí estaba él, frente a una puta mina de ellas. Si las absorbía, su esencia acuática se dispararía. Exactamente lo que necesitaba. Sin perder tiempo, recolectó todo lo que pudo. Consideró pedirle ayuda a su mascota, pero al mirar al croc, el cabrón ya estaba hinchado como un balón, flotando panza arriba después de haberse tragueado unas cuantas plantas por su cuenta. Bien, que disfrutara su siesta, se la había ganado por llevarlo hasta allí. Lian Ku se puso manos a la obra y comenzó a devorar las plantas una tras otra. Eran deliciosas, tan jodidamente buenas que ni se dio cuenta de cuánto estaba comiendo hasta que su sistema le mostró el progreso. Más una esencia acuática obtenida. Y así siguió, absorbiendo todo lo que pudo, porque entre más esencia acuática tuviera, mejor sería su fusión con espíritus acuáticos y más rápido evolucionarían sus bestias. Había demasiadas plantas, tantas que por un momento se convirtió en un puto glotón. Pero valió la pena, ganó 25 puntos de esencia acuática. Inmediatamente los invirtió en su fusión con la línea sanguínea del mono de agua, subiéndola de un 5% a un 7.5%. Un aumento brutal. Ahora podía aplastar a esos bastardos sin sudar. Pero eso podía esperar, porque en ese momento tenía un problema más grande: estaba en la ruina, y el otoño estaba terminando. Durante esta temporada, los cocodrilos empezaban a hibernar, lo que significaba que no podría depender de ellos para cazar cuando llegara el frío. Así que el plan era sencillo. Si esos cocodrilos iban a volverse inútiles en invierno, Lian Ku decidió explotarlos al máximo antes de que eso sucediera. Así que los puso a trabajar de inmediato. Su mascota se encargó de cazar todo el pescado posible, acumulando una cantidad ridícula de mercancía que luego vendió en el mercado. Y, para su suerte, los comerciantes de este mundo eran un chiste comparados con los tiburones de su vida pasada, fáciles de convencer, sin regateos absurdos, con oro cayendo directo en sus manos. En pocas palabras, sus problemas financieros estaban resueltos. Entonces llegó la parte divertida: era momento de ajustar cuentas con el viejo cabrón que intentó venderlo como carnada. Pero antes de que Lian Ku pudiera moverse, el idiota se metió solo en la trampa. Resulta que el viejo lo estaba buscando, supuestamente para disculparse por el malentendido y demostrar su sinceridad con una cena en su bote, solo los dos. Lian Ku casi soltó una carcajada al ver lo obvio que era que el viejo tramaba algo que daba pena ajena. Sin embargo, en vez de llamarlo de inmediato, decidió seguirle el juego, porque eso era exactamente lo que quería. Unas horas antes del encuentro, el viejo estaba recibiendo la paliza de su vida: los hombres del mayordomo Zeng lo habían reventado sin piedad. Era la primera vez que el viejo probaba su propia medicina, y todo por haber dejado a Zeng en ridículo frente a todo el mundo. Pero matarlo sería un desperdicio, ya que su maestro Sao aún no necesitaba. Sao buscaba materiales para refinar sus píldoras, y no cualquier material, sino un verdadero huérfano.
Por eso, al viejo se le había encomendado la misión de secuestrar a Lian Ku, mandar un mensaje claro y entregarle a Sao ese precioso ingrediente. Si lograba el encargo, le prometieron incluso la inmortalidad. La idea le voló la cabeza, suficiente para que aceptara un sello potenciador, algo que forzaría su cuerpo más allá de sus límites por una sola noche. Con ese poder, estaban seguros de que capturar a Lian Ku sería pan comido. Pero antes de recurrir a la fuerza, el viejo decidió probar algo inteligente, veneno. El plan era simple, adulterar la sopa con un tóxico que no lo matara, solo no debilitara lo suficiente para que no pudiera gritar ni resistirse. Lástima para él, porque Lian Ku no tenía paciencia para esas tretas. En vez de tomarse ni siquiera un sorbo, eligió la violencia primero. Con un simple movimiento de su mano, hizo que el agua cobrara vida. Antes de que el viejo pudiera parpadear, su rostro quedó envuelto en una prisión líquida que lo asfixió al instante. Intentó luchar, arañando desesperado, pero fue inútil. No podía gritar, no podía respirar, y luego todo se sumió en la oscuridad. Cuando despertó, ya era de noche. Le dolía todo el maldito cuerpo, le zumbaba la cabeza y estaba atado. Su primera acción fue actuar como un pobre anciano inocente, preguntando: ¿qué piensas hacerme? Como si no tuviera ni puta idea de lo que pasaba. Lian Ku no se lo tragó ni por un segundo. Ya tenía todas las pruebas a la mano, el viejo había sido sobornado, y él sabía exactamente qué hacer con él. Había un lugar perfecto para la escoria como aquel, el mismo sitio donde encontraron por primera vez a la bestia del lago, excepto que ahora la bestia le pertenecía. El viejo entró en pánico de inmediato. Espera. No quería que esto pasara. No quería que te convirtieras en un monstruo. Tarde, cabrón, respondió Lian Ku, dándole una oportunidad. Empieza a hablar. Y el viejo, sin poder sostener más la presión, escupió toda la información. Resultó que Zeng quería secuestrarlo, no solo a él, sino también a otros huérfanos. Para la mansión Sao, los huérfanos no eran personas, sino materiales, ingredientes para refinar una píldora celestial que, según decían, concedía la inmortalidad. En cuanto el viejo soltó esa bomba, se dio cuenta de la monumental cagada que había cometido. Era un maldito cómplice y trató de salvarse el pellejo. Yo también soy una víctima. Me obligaron. Pero a Lian Ku no le importaba una mierda si había sido forzado o no, el viejo ya sabía demasiado sobre él, y eso sellaba su destino. Diera la excusa que diera, no saldría vivo de ahí. Sin embargo, eso tampoco garantizaba la seguridad de Lian Ku. La familia Sao no se iba a quedar de brazos cruzados, y la repentina desaparición del viejo acabaría llevándolos hasta él, tarde o temprano. Necesitaba una salida, y rápido. Su única opción era convertirse en cultivador cuanto antes, y la forma más veloz de lograrlo era ingresar a una escuela de artes marciales. En la ciudad Pinyan había 3 escuelas, pero solo una dominaba sobre todas, la escuela Yan. Se decía que su maestro poseía una habilidad legendaria, capaz de romper piedra y oro con las manos desnudas. Ese nivel de poder y reputación mantenía a la escuela en la cima. Si Lian Ku lograba entrar, la familia Sao lo pensaría 2 veces antes de tocarlo, pues la desaparición de un discípulo de la escuela Yan no se dejaba pasar fácilmente. El problema eran los requisitos, se necesitaban 8 colas de plata para ingresar, y él solo tenía 2. Así que era hora de hacer dinero. Con ese objetivo, se lanzó nuevamente al agua para cazar. Su velocidad había mejorado brutalmente en los últimos días, gracias a su croc, que se había convertido en su compañero de entrenamiento para perfeccionar la rapidez en el agua. De tanto practicar, desarrolló una técnica, comprimía el agua bajo sus pies y la soltaba de golpe, propulsándose hacia adelante. El inconveniente era que agotaba su energía demasiado rápido y solo servía para pequeños impulsos. Pero antes de que pudiera perfeccionarla, algo extraño apareció. Un pez. Pero no cualquier pez, brillaba con un intenso resplandor rojo, demostrando ser un pez espiritual. En este mundo, algunas criaturas evolucionaban al absorber energía especial, y las mutaciones podían ir de lo impresionante a lo aterrador: escarabajos escorpión gigantes, tiburones bicéfalos con dientes de navaja, ballenas con aletas de hierro. Y ahora, justo frente a él, se encontraban 2 peces espirituales. No podía dejar pasar la oportunidad. Rápidamente dio la orden, el croc volvió a su tamaño original y se lanzó tras uno, mientras Lian Ku fue por el otro. Con su nueva técnica, alcanzó a su presa en segundos y, usando su manipulación del agua, creó una burbuja que atrapó al pez al instante. Una captura fácil. Estaba a punto de celebrar su victoria cuando algo monstruoso se agitó en las profundidades. El agua tembló. Algo enorme lo envolvió de repente y lo estampó contra el lecho del lago.
Mierda. Le tomó un segundo orientarse, pero no podía permitirse marearse. Se concentró en su atacante y lo reconoció al instante, el pez de 6 púas, el devorador de hombres. Y ese maldito tenía trucos. Reunió una gigantesca esfera de agua, lista para aplastarlo con pura presión. Pero, mala suerte, Yan Ku era mucho más fuerte. Antes de que la esfera se cargara por completo, la destruyó de un golpe. Eso solo enfureció a la bestia, que soltó un coletazo brutal. Justo antes de que impactara, el Croc se interpuso en medio para interceptar. Antes de que la bestia pudiera siquiera recuperarse, el Croc le aplicó un putazo legendario, estrellándolo contra el suelo con un Notus primario digno de una final de torneo y dejando un cráter en el lecho del lago. En ese preciso instante, Yan Ku entró en acción. Sacó su talismán de sangre y se dispuso a sellar el contrato. Pero el maldito pez no era como el Croc, su energía espiritual era muchísimo más poderosa. Y ahí se jodió todo. El sistema explotó en advertencias, alertándolo de una sobrecarga mental. Su cuerpo empezó a espasmar y su mente se sentía como si la estuvieran licuando. Sin embargo, no tenía opción, si se echaba para atrás ahora, el bicho se los iba a comer vivos. Así que, con pura terquedad y una voluntad inquebrantable de sobrevivir, aguantó hasta que finalmente doblegó a la bestia. Al igual que el Croc, en cuanto se selló el contrato, el pez se encogió de golpe, transformándose en una bola rechoncha y regordeta para ahorrar energía. Lo mejor de todo fue que podía evolucionar en una ballena cabeza de tigre, y dado que ya parecía un maldito dumpling con aletas, el nombre Chonky le quedaba perfecto. Con eso solucionado, era hora de revisar el loot. El Croc, eficiente como siempre, había atrapado al otro pez espiritual. Yan Ku le dio una palmada en la cabeza, se lo había ganado. Para celebrarlo, decidió cocinar algo especial, filetes de pez espiritual para todos. Además, se animó a cocinar uno más pequeño para ver si podía extraer esencia acuática de él. Funcionó, obtuvo 18 puntos de esencia acuática, lo que lo dejó eufórico. Si un pez pequeño daba tanto, uno grande tenía que dar al menos el triple, haciendo que romper el 10% de fusión fuera pan comido. Pero había un problema, necesitaba dinero para entrar en la escuela Yan. Así que, por más tentador que fuera seguir absorbiendo poder, primero iba a concentrarse en conseguir ese oro. Yan Ku había llegado al mercado de Jixin, un hogar abarrotado de gente que iba y venía entre los puestos, cada uno buscando lo mejor por su dinero. Su objetivo era claro, vender su pez espiritual, convencido de que ese era el sitio ideal para atraer compradores con bolsillos lo suficientemente profundos para pagar por algo tan raro. Sin embargo, al ver aquella marea humana, se preguntó por un momento si acaso se estaba celebrando algún festival o evento especial. No tardó en descubrir la razón. Entre la multitud, divisó a un hombre que sostenía otro pez espiritual con pura arrogancia. En un instante, la situación quedó clarísima, un miembro de la familia Chen había llegado, y traía su propio pez para presumir. Ahora entendía por qué el mercado estaba tan lleno, la gente no solo venía a comprar, sino también a presenciar el espectáculo. En vez de intimidarse, Yan Ku se emocionó aún más, aquello no era un problema, sino una oportunidad. Sin perder tiempo, se abrió paso entre la muchedumbre, ansioso por ver qué clase de pez tenía ese tipo y, sobre todo, buscando la manera de integrarse en la conversación. No estaba allí solo para mirar, sino para dominar la escena. Tan pronto como se acercó lo suficiente, no dudó en robar algo de atención, levantando con orgullo su propio pez espiritual, esperando que la gente notara que él también ofrecía mercancía de alto nivel. Pero lo que recibió no fue asombro, sino confusión. El ambiente se torció al instante, en lugar de admiración, los murmullos se transformaron en rechazo abierto. Algunos decían que su pez no parecía ser una criatura espiritual, sino más bien un animal deforme digno de un novato sin experiencia. Y, pronto, las burlas estallaron. La multitud se reía sin reparo, disfrutando del espectáculo de lo que parecía ser un idiota haciéndose el experto. Incluso el hombre de la familia Chen, que hasta hacía unos minutos estaba absorto en su propio despliegue de grandeza, lo miraba con una sonrisa burlona, claramente entretenido por la situación. Fue entonces cuando todo cambió. Un cultivador hizo su entrada. Ui, un maestro respetado de la escuela Yang, apareció y, en un instante, la multitud quedó en silencio. Su sola presencia lo dominaba todo, y como Chen estaba cerca, su mirada se posó de inmediato en el pez escarlata que éste tenía en las manos. Sin perder tiempo, el cultivador preguntó el precio, y como Chen sabía que no debía ponerle precio a su propia mercancía frente a alguien tan influyente, dejó que el maestro hiciera una oferta. Ui lo pensó un segundo y luego lanzó su cifra sin dudar, 3 colas de plata.
En cuanto esas palabras salieron de su boca, Jin casi se desmaya del impacto. Ese era un precio mucho más alto de lo que esperaba, y la emoción se reflejaba en su rostro. Pero justo cuando el trato estaba a punto de cerrarse, Lian Ku intervino. Sin decir palabra, levantó su propio pez y se lo presentó al cultivador. La multitud, aún embriagada por las recientes burlas, se preparó para presenciar otra humillación épica. Para ellos, Lian Ku parecía destinado a quedar aún más en ridículo, y algunos hasta se rieron de antemano, convencidos de que Ui lo ignoraría por completo. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Los ojos de Ui se iluminaron en cuanto vio la criatura. Sin dudarlo ni un segundo, la identificó como un panfrit con cuerno, un pez espiritual rarísimo y de altísimo valor. Sin perder tiempo, dobló su oferta anterior y puso 6 liang sobre la mesa. El mercado entero quedó en shock. Habían cometido un error brutal. Lo que la multitud creía que era una criatura fea y sin valor resultó ser una auténtica joya, y el precio ofrecido por el cultivador superaba lo que muchas familias podían ahorrar en generaciones. Con eso, quedó claro quién era el verdadero estúpido. Y no era Lian Ko. En Ko So-chun, que hacía unos minutos se regocijaba en su aparente triunfo, no pudo ocultar su frustración. Ninguna arrogancia podía disimular el hecho de que Lian Ku lo había eclipsado por completo, especialmente frente a la persona que menos podía permitirse quedar mal. Pero donde hay dinero, siempre hay envidia. Entre los murmullos de sorpresa, alguien en la multitud se atrevió a lanzar una amenaza disfrazada de chiste. Lian Ku ni se inmutó. No le importaban ni las palabras ni las miradas pesadas que le dirigían. Lo único que le importaba era cerrar el trato. Sabiendo que su pez ahora era irrelevante, Jin se vio obligado a apartarse, tragándose su derrota en silencio. Pero justo cuando estaba a punto de entregar su mercancía, Lian Ku, con la mirada de un depredador oliendo sangre, detectó una oportunidad aún mayor. En lugar de limitarse a vender y marcharse, decidió profundizar en la situación, porque si había algo que le interesaba tanto como el dinero, era la información. Lian Ku no iba a dejar pasar la oportunidad de descubrir por qué su pez valía el doble que el Quenzen Boafes. Con su actitud casual y relajada, le lanzó la pregunta al cultivador, esperando que soltase algún dato útil. Por suerte, Ui estaba de buen humor y no dudó en compartir la información. Resulta que el pez que acababa de vender no era solo un manjar exótico o una simple rareza del mercado, sino un ingrediente clave para la elaboración de píldoras medicinales especiales. Estas píldoras no eran suplementos comunes, fortalecían la esencia y refinaban la energía interna, permitiendo a los cultivadores romper la barrera del flujo sanguíneo, un obstáculo crítico en el camino de la cultivación marcial. Y como si el destino jugara a su favor, Ui se encontraba precisamente atrapado en ese cuello de botella, lo que hacía que ese pez fuera increíblemente valioso para él en ese preciso momento. Esa revelación le voló la cabeza a Lian Ku. Hasta ese instante, Son había pensado en vender peces espirituales por dinero, pero ahora comprendía su verdadero valor en el mundo de la cultivación. Esto lo cambió todo. Agradecido por la revelación, se inclinó ligeramente y le dio las gracias al cultivador, no por obligación, sino porque entendía lo importante que sería ese conocimiento en el futuro. Más tarde, mientras contaba su plata en un callejón con una sonrisa satisfecha, sintió una presencia detrás de él. Era Li Bo, su amigo de la infancia, que lo había estado buscando tras enterarse del revuelo que había causado en el mercado. Así que ahora eres el orgullo del pueblo, ¿eh? Dijo Li Bo con tono burlón, felicitándolo de todos modos. Lian Ku agradeció el gesto, pero no iba a dejar pasar la oportunidad de devolverle el favor. Sin perder el tiempo, le agradeció por haber traído al jefe del pueblo en el momento justo, cuando más lo necesitaba, ya que sin su intervención, las cosas podrían haber salido mucho peor. Pero, como buen amigo, Li Bo aprovechó para sacarle algo. Si estás tan agradecido, ¿por qué no me das una de esas 6 colas de plata que acabas de embolsarte? Obviamente, Lian Ku lo ignoró por completo y fue directo al grano. ¿Cuánto cuesta exactamente entrar a la escuela Yan? Esa simple pregunta hizo que Li Bo se emocionara al instante. Resultó que su padre estaba a punto de enviarlo a la escuela también, así que conocía todos los detalles. 7 colas de plata por la inscripción básica, sin alojamiento ni comidas. 10 si quieres comida y techo. 20 si además deseas baños medicinales durante el entrenamiento. Era caro, sí, pero era la mejor inversión posible. Y Yan Ku estaba de acuerdo. Con lo ganado los últimos días, su presupuesto era más que suficiente. En total, tenía 9 colas de plata, así que sin dudarlo, le dijo a Li Bo que se inscribirían juntos mañana. El tipo se emocionó aún más, el timing era perfecto. Pero justo cuando todo parecía ideal, en un segundo se desmoronó todo.
de repente, los sentidos de Lian Ku se agudizaron como cuchillas. Su habilidad pasiva se activó sola, podía escuchar conversaciones cercanas siempre que hubiera una fuente de agua cerca. Y esta vez, las voces provenían de la mansión Sao. Lo que escuchó le heló la sangre, lo estaban buscando. No se trataba de una conversación casual ni de rumores vagos, sino de órdenes directas. Y eso era un puto problema. Si ya estaban tras su rastro, no tenía tiempo que perder. Necesitaba más poder. Rápido. Tan pronto como cayó la noche, volvió al lago sin dudarlo. Y para su sorpresa, Chonti ya había capturado un nuevo pez espiritual. No perdió el tiempo. Podía haberlo tragado entero en un segundo, pero no era un salvaje, lo cocinó cuidadosamente, usando especias y preparando un caldo con la esencia de su presa, asegurándose de que cada bocado valiera la pena. El resultado fue una auténtica locura, los sabores explotaron en su boca, y la sopa estaba tan increíblemente rica que sus mascotas casi se lanzaron sobre él, hipnotizadas por el aroma. Por suerte, Lian Ku no era egoísta con la buena comida y compartió el festín, asegurándose de que todos comieran hasta saciarse. Pero lo mejor vino después. Ese pez le otorgó 24 puntos de esencia acuática, superando los 18 del panfrit con cuerno. Su poder se disparó al instante, su fusión alcanzó casi el 12% y, en cuanto sintió la energía fluyendo en su interior, su cuerpo entero ardió con ganas de probar su nueva fuerza en combate. Y eso no era todo, su control del agua había mejorado brutalmente. Ahora podía levantar a Chonqui en el aire sin esfuerzo, como si no pesara nada. Cuando fijó su atención en su bestia, Lian Ku no quería adelantarse a conclusiones sin pruebas. Claro, el caldero de agua tenía grabados extraños y su poder resultaba demasiado conveniente para ser algo natural, pero especular sin información concreta no le servía de nada en ese momento. Lo importante era enfocarse, sobre todo considerando que mañana se inscribiría finalmente en la Escuela de Artes Marciales Yan. El día llegó rápido. Lian Ku y Ivo viajaban en una carreta a través de las montañas, con el paisaje verde extendiéndose a su alrededor mientras avanzaban hacia su destino. Siendo sincero, Lian Ku ya cuestionaba su decisión de viajar con Ivo, el tipo estaba tan emocionado que no podía quedarse quieto, rebotando en su asiento como si el viaje fuera una aventura épica. ¿Por qué no ir solo? Ah, sí, porque era más eficiente. Pero, valía la pena el dolor de cabeza. A este paso, iba a necesitar más paciencia que fuerza marcial. Tras un rato, llegaron a Ciudad Pinyan, un centro comercial bullicioso y vibrante donde gente de distintos pueblos se reunía para intercambiar bienes. Las calles estaban repletas de movimiento, el aire se impregnaba del incesante murmullo de conversaciones, el aroma de comida recién hecha se mezclaba con los gritos de vendedores anunciando sus ofertas. El ambiente era tan absorbente que ambos se dejaron llevar, decidiendo explorar antes de dirigirse a la escuela. Probando distintos platillos, inspeccionando artesanías únicas que jamás habían visto en sus aldeas, e incluso topándose con un espectáculo de fuerza completamente bizarro, un hombre acostado sobre ladrillos mientras otro sujeto musculoso lo golpeaba con su cosa. Sí, su cosa. Lian Ku decidió no preguntar, eran cosas que no se ven todos los días. Mientras ellos se distraían con el caos de la ciudad, un grupo de hombres tramaba algo mucho menos entretenido. Estos tipos llevaban un buen rato observando a Lian Ku. Desde el día anterior habían planeado robarlo, pero al oír que él y Libo se dirigían a la escuela Yang, se dieron cuenta de que podían ganar mucho más, 2 bolsas de dinero en lugar de una. Solo pensarlo les hacía babear, incluso si vendieran a sus esposas, jamás verían semejante riqueza en toda su vida. La idea de apoderarse de él era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Aún así, algunos dudaban, con tanto dinero en juego, si los atrapaban, el magistrado podría imponerles un castigo inolvidable. Pero su líder apagó esas dudas con una sonrisa confiada. Tranquilos. Yo me encargo de los cuerpos, dijo, seguro de sí mismo. Además, estaban convencidos de que nadie los descubriría. Sabían exactamente qué camino tomarían los dos chicos, el atajo hacia la escuela Yang, un sendero apenas transitado, el lugar perfecto para una emboscada. Y, como si el destino mismo les diera la razón, finalmente los vieron aparecer. Sin perder ni un segundo, bloquearon el camino con sonrisas arrogantes, cruzando los brazos mientras lanzaban la amenaza como si fuera una broma casual. Tienen 2 opciones. Nos dan el dinero por las buenas, o terminan enterrados en la carretera. Algunos se rieron, como si todo fuera un chiste privado entre ellos. Lástima para ellos, porque el chiste estaba a punto de cambiar de dirección. Lian Ku no estaba riendo. Su expresión era distinta, su sonrisa afilada y maliciosa, no de burla ni de miedo. En su mente ya había tomado una decisión,
Si esos idiotas estaban tan ansiosos por enterrar a alguien en la carretera, el combusto los ayudaría a cumplir ese deseo. Iban a comerse el suelo en su lugar. Y así, con los ladrones a punto de morder el polvo y Yanko listo para devolverle su propia amenaza con intereses, cerramos por hoy. Pero esto apenas comienza.